Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar conversando con Marcos Antonio Capote, quien es egresado de la Universidad Central de Venezuela en Administración. Tiene una maestría en finanzas del IESA y es consultor de empresas. Con él conversaremos acerca de lo que es la economía nacional, una evaluación general de lo que fue el año 2022 y qué esperar para este año 2023. Marcos, bienvenido y de lleno quiero hacer como una especie de balance, un mapa de lo que fue la economía en 2022. Tengo algunos datos, tengo que hubo un crecimiento más o menos en torno al 7,2%, según cito datos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, aunque el Banco Central de Venezuela dice es mucho más grande, ¿no? Esta cifra de hasta un 18% para contrastar allí. Tenemos una reducción de la pobreza de cerca de 15 puntos porcentuales, según el último informe que presenta en COVID. Tenemos también que hubo un aumento del 6,8% en la utilización de la capacidad instalada de la manufactura nacional, según expone con industrias, pero también tenemos en contraste una inflación que supera el 300%, según nos comunica el Observatorio Venezolano de Finanzas, y tenemos un dólar que cerró el año superando los 17 bolívares, según tasa el Banco Central de Venezuela. Entonces, con estos datos, ¿cómo se podría evaluar y calificar el año 2022 que acabamos de cerrar? Bueno, Diego, primero que nada, agradecido nuevamente por tu invitación. Hiciste un repaso muy completo por los principales datos de lo que fue el año 2022, sobre todo en materia económica, aunque también tocaste temas sociales como la reducción de la pobreza. Y bueno, dándole un poquito de seguimiento y entrando a mayor detalle, haciendo mis comentarios sobre esos datos que dijiste, yo diría que el 2022 fue un año en general positivo, ¿ok? Sin duda alguna, el país llegó a un año de inflexión al revertirse de esa tendencia económica que tuvimos durante alrededor de 8 años seguidos cayendo. Caímos, como tú bien sabes, alrededor del 80%, ¿ok? Y eso es una caída tremenda que solo países en guerra o con destrucciones muy importantes le ha ocurrido en la historia. Y bueno, una vez que redujimos nuestro tamaño de la manera que lo reducimos, bueno, finalmente el año 2022 hubo ese pequeño rebote, también era muy difícil, ¿no? Seguir cayendo ya a esos niveles en los que había llegado nuestro PIB. Pero bueno, sin duda alguna, como te decía, me quedo con que se cambió la tendencia, que fue un año positivo de crecimiento. Bueno, ahí yo creo que el consenso está alrededor del 8 o 9%. Tú también mencionabas un dato de un poco más del 7% de crecimiento. Yo creo que seguramente debe haber estado entre el 7 y el 9% de acuerdo a la fuente. A mí me gusta mucho Ecoanalítica. Uso mucho data de ellos, me parece que es una data bastante confiable, pero bueno, también está la gente del UCAP, el Observatorio de Finanzas, que también tiene muchas cifras macroeconómicas. Y bueno, también el BCB, que creo que siempre tiene una vista muy optimista por lógicas razones. Pero bueno, en conclusión, se revirtió esa tendencia, ¿ok? Eh, pero sobre todo yo creo que eso se concentró, y esto hay que aclararlo, en el primer semestre del año con muchísimo foco en el primer trimestre, ¿ok? ¿Por qué cambió esa tendencia en lo que fue ese cierre de 2021 y comienzo del 2022? Pues bueno, una, digamos, entre comillas, eliminación al menos empírica del control de precios, de los controles de precios, una flexibilización de igual manera del control cambiario, y esa dolarización de facto avanzó muchísimo, exención de aranceles a diversos productos, algunas privatizaciones y devoluciones de empresas que habían sido expropiadas o nacionalizadas de manera muy tímida todavía, pero sí las hubo. Y también hubo cierto rebote post pandemia, ¿no? Recordemos que ya en el 2022 fue que comenzamos el año, digamos, de una manera un poco más normal desde la pandemia, ya con mucha gente vacunada, ya quitadas muchas de las restricciones también en cuanto a la apertura de los negocios. Yo creo que toda esa serie de condiciones que yo estoy repasando
dieron pie para que fluyera mucho la dinámica económica, sobre todo desde el punto de vista privado. En el primer trimestre creo que fue un crecimiento muy sólido, seguramente por encima del 10%, y se fue ralentizando a lo largo del primer semestre, el cierre del primer semestre, los últimos 3 meses, segundo trimestre del año, los últimos 3 meses del primer semestre me refería, y ya entrando en el tercer trimestre en una ya ralentización un poquito más severa por diversas razones. Bueno, primero porque toda esa serie de aspectos que, que conversamos, bueno, son particularidades que no cambiaron de forma estructural lo que es la economía venezolana, sino que fueron una serie de ventajas que aprovechó la empresa privada, aumentó el consumo también, el poder adquisitivo de las personas, hubo un aumento de los salarios promedio también considerable, y todo eso generó que eh, bueno, que se vieran estas mejoras que he estado repasando. Luego, yo creo que hubo unas decisiones, en mi opinión, un poquito desacertadas de parte del gobierno, que fue sobre todo la implementación del IGTF, un poco causando ese cambio de tendencia en cuanto al uso del dólar, poniendo todos los incentivos para que la gente use los bolívares, encareciendo el intercambio en dólares. Creo que eso perjudicó el crecimiento económico que traíamos, el ritmo de crecimiento. Y también, bueno, otras medidas un poco menores, pero que también afectaron la dinámica, sobre todo el sector privado, que fue cuando limitaron el tema del intercambio de divisas en Sí, las mismas cuentas de la banca nacional en divisa, ¿no? Anteriormente tú podías transferir entre el mismo banco a diferentes cuentas. Eso ya sigue en este momento, según tengo entendido, restringido. Bueno, creo que sin duda alguna esa serie de decisiones conjunto a lo que, aparte del IGTF, que es uno de los impuestos que crearon nuevos de manera agresiva las divisas, porque ya existía, creo que también hubo una agresividad fiscal, no solo de parte del Estado, digamos, del gobierno nacional, sino también de los gobiernos municipales, de las regiones, ya muchas alcaldías también, y a nivel estatal. O sea, desde todos los niveles del gobierno, creo que todo el mundo apretó mucho el tema fiscal y eso sin duda alguna afectó a las empresas. Y lo que tenemos que entender aquí en Venezuela, creo que hace falta todavía, a pesar de todo lo que hemos pasado, todavía falta mucha conciencia en ese sentido, que tenemos que entender que la empresa es aquí, en este momento, lo que genera riqueza en este país, lo que mayor valor agregado genera. Y si tú atacas a las empresas, al final estás atacando a las personas que trabajan en esas empresas, al ciudadano, y al final el ciudadano al mismo tiempo, en un círculo, la economía es un círculo, al final esos mismos ciudadanos son los que consumen. Entonces yo claro. creo que ahí eh, hubo una cierta interrupción de ese crecimiento que fue, en mi opinión, cada vez, digamos, ralentizándose cada vez más hasta cerrar el año, digamos, ya con algunas cifras preocupantes. Pero entonces, separando esas dos mitades de año, por decirlo de alguna manera, si vemos el global, aún así, creo que ese impulso al principio fue tan positivo que el año cierra con buenas cifras. Ya lo hablamos en el tema de crecimiento económico, algunos sectores crecieron mucho más, como fue el sector alimento, el sector comercio, que aprovechó muchísimo el tema del crecimiento del país, se concentraron sobre todo en esos sectores. Tú también decías, aquí yo también estaba repasando algunas cifras relevantes, Ok. la capacidad utilizada del sector industrial en el 2021, según data de Conindustria, estaba alrededor del 20%. El último corte que leí del 2022, casi que al cierre, fue el 38,5%. Sí. Bueno, es un aumento del casi el 90% según con industria en la capacidad utilizada del sector industrial. Entonces, sin duda alguna, eso refleja un crecimiento de la producción, un país que tuvo una mayor dinámica y que, bueno, que a pesar del tema del cierre del año, sin duda alguna, fue un año positivo y con eso me quedo, ¿no? Y también tocando el tema social,
vimos también las cifras de la ENCOVI, que también tuve la oportunidad de repasarlas, y bueno, la pobreza extrema, si mal no recuerdo, bajó del 68% al 53%. La pobreza total, según ENCOVI, del 90 al 81%. Lo único que sí aumentó, y creo que todos los vivimos, o sea, salta a la vista, no hay que hacer muchas mediciones para darnos cuenta que también el tema de la desigualdad aumentó, ¿no? Lo que ellos miden, el índice de Gini, aumentó Sí, la desigualdad. Entonces tenemos un país ligeramente más pobre, perdón, ligeramente menos menos pobre, pobre. sí, dentro de, por supuesto, de unas cifras que sigue siendo muy preocupantes. Y bueno, pero sin duda alguna más desigual, ¿no? Sí, por Con supuesto. crecimientos muy concentrados en ciertos sectores y ciertas eh, eh, niveles de poder adquisitivo de personas, aunque la remuneración promedio mensual este año en casi todos los rubros, según creo que la misma en COVID, eh, si mal no recuerdo, todo estaba por encima de los $100, tanto la gente del sector público, que estaba en torno a los $113, luego estaba el sector privado cercano a los $150, y los trabajadores por cuenta propia, que hoy en día son una parte importantísima, también estaban por $140. Es decir, hasta en la remuneración promedio mensual eh, hubo también incrementos importantes ahí, que sin duda alguna también se Bueno, sintió el estancamiento al final del año. sí, bueno, de hecho también hubo, el Estado fue uno de los grandes ganadores este año, porque la recaudación aumentó, si no estoy equivocado, aumentó el doble de lo que fue el pasado 2021. Sí, Y también aumentó la cantidad de ingresos por concepto del negocio del petróleo. Creo que, si no me equivoco, se triplicó en relación con el 2021, pero teniendo en cuenta que no se logró superar la barrera, creo que el máximo punto al que se llegó fueron 780.000 barriles de petróleo diario, eso fue en agosto, para luego volver a empezar a caer, ¿no? La producción, pero aún así hubo un aumento que le permitió al gobierno también empezar a gastar más porque venía con una política bastante austera y empieza a gastar más. sin duda alguna, sin duda alguna, lo que tú comentas se conecta con el comentario que hice al principio. O sea, no es casualidad que el gobierno haya más que duplicado su ingreso por recaudación fiscal. Esto es, bueno, precisamente lo que hablaba yo al principio de una muchísima mayor presión sobre las empresas. Y bueno, duplicó, bueno, también tiene que ver con que el crecimiento del país, de la actividad económica privada. Por supuesto que tú al crecer la actividad económica privada vas a aumentar tu recaudación, pero el ritmo de crecimiento del país no fue el mismo ritmo de crecimiento de la recaudación fiscal del gobierno. Por ende, se nota que hubo ahí sin duda alguna un mayor impulso en la presión fiscal sobre las empresas y sobre las personas, porque al final los ciudadanos somos los que pagamos Sí, los impuestos. claro. Y bueno, también como tú bien decías, el ingreso petrolero fue importantísimo en comparación a años anteriores, sobre todo por el efecto precio, ¿no? Sí, El tema de las guerras en Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia, eh, fue favorable en el tema precio en el mercado petrolero, a pesar de que, bueno, se estancó el tema de producción, como tú bien decías también. El precio nos favoreció mucho, aunque eso también tuvo un trade-off. El mismo tema de la guerra generó que a Rusia lo sancionaran de manera importante, sí. y bueno, cuando sancionan el petróleo ruso ellos empiezan a vender en los mismos mercados asiáticos donde vendía Claro. Venezuela, y eso nos ha obligado a nosotros a vender, bueno, con unos descuentos importantísimos mayores, que también ha generado también digamos, un freno, ¿no? A los ingresos petroleros venezolanos. Creo que de hecho, este fenómeno de que tenga que competir, si ya de por sí el petróleo, el crudo venezolano se vendía con descuento en el Ujú. mercado debido a las sanciones, ahora tiene que competir con el crudo ruso, o sea que Sí, tiene que bajar todavía más. Creo que sí, eso se ha sentido en lo que es la dinámica.
del tipo de cambio, ¿no? Que implementa el Banco Central de Venezuela, que ahora tiene menos dólares de los cuales echar mano para poder mantener este mecanismo que utiliza. Justamente creo que eso da pie a otro tema que comentabas al principio y que creo que vale la pena conversar al respecto, el tema del tipo de cambio. Si al final, sin duda alguna, esa reducción del ingreso petrolero al cierre del año también ha afectado esa política del gobierno de tratar de controlar la subida del tipo de cambio, o mejor dicho, tratar de detener la depreciación del bolívar frente a otras monedas como por ejemplo el dólar, que lo estaba haciendo a punta de inyectar dólares a la economía, a la banca, por medio de la banca, Sí, y que le funcionó durante un tiempo, pero que sabíamos que era insostenible, ¿no? Muchísimos economistas de reputación lo advirtieron, decían que era una política insostenible, que había que hacer cambios estructurales, y bueno, al final se vio en el último trimestre del año cómo no se pudo sostener ese aguante de, por llamarlo de alguna manera, de la depreciación del bolívar. Tiene que ver con el tema de los ingresos petroleros que hablamos, pero también hubo un aspecto más de carácter logístico, que al final nosotros, algunos de los ingresos petroleros, de esos que estamos conversando en mercados asiáticos, y que Rusia nos servía a nosotros, digamos, como nos favorecía mucho en temas de hacer la venta del petróleo. ok. Al final nosotros cobrábamos, nosotros me refiero a Venezuela, cobrábamos los ingresos petroleros directamente en cash por temas sanciones, y nos apoyaban con la logística los rusos de enviarnos el dinero, según lo que tengo entendido, el efectivo. Y bueno, hasta eso tuvo muchas dificultades a partir de todas las sanciones rusas. Y bueno, todo se complicó sobre todo como vimos en el último trimestre del año, que no necesariamente significaba que el gobierno no tuviera dinero para seguir inyectando dólares en la economía y tratar de aguantar esa subida de- del tipo de cambio, la depreciación del bolívar, sino que más bien no tenían era la liquidez, no tenían el cash en ese momento, por lo que estamos hablando de las dificultades logísticas de Claro. traer ese efectivo a Venezuela, y no lo podíamos inyectar en la banca. Y bueno, esa fue una de las razones que generó, bueno, que al final del año vimos cómo hubo ese descalabro, ¿no? Del Sí, tipo de cambio, como el bolívar en noviembre creo que fue más del 45% la devaluación. sí. Marcos, a ver, ¿cree que es sostenible este mecanismo, que el gobierno puede seguir implementándolo? Porque reviso la tasa del Banco Central de Venezuela como cerró ayer y ya está por encima de los 20 bolívares por dólar. Entonces, ¿qué tan viable es mantener este sistema, no? Yo creo que, como bien usted decía hace un momento, varios economistas han argumentado que lo que se puede avisorar es un colapso al final de este mecanismo. Sí, yo lo veo insostenible, honestamente, Diego. Ojalá me equivoque, pero para mí es una política insostenible y lo estamos viviendo en este momento. Bueno, estamos hoy a 6 de enero del 2023 y ya vemos cómo, sin perder mucho tiempo, ya el bolívar sigue todos los días depreciándose, ¿no? Frente al dólar específicamente, que es al final la moneda que todos tomamos como referencia. Yo creo que aquí hay que, o bueno, mi sugerencia sería al gobierno flexibilizar el tema de el IGTF. Ok. Yo creo bueno, sin duda alguna, ha sido una política muy dura establecida por el gobierno, el tema del IGTF, para que el bolívar siga ganando y vuelva a tener protagonismo. Lo han logrado de manera transaccional. Nuevamente, según data de Ecoanalítica, el bolívar, por lo menos aquí en Caracas, eh, evidentemente donde estás tú, Diego, es Sí, otra situación diferente, porque también entra el peso colombiano ya en Táchira, sí, exactamente. pero al menos aquí en Caracas, entiendo que las transacciones en su mayoría volvieron a ser, a nivel de transacciones, el bolívar la moneda con que se transa de manera mayoritaria. Este fue el efecto del IGTF,
porque el dólar llegó a tener el 70% de las transacciones aquí. Ahora creo que la situación se revirtió en favor del bolívar y creo que yo volvería a esa situación que hablé del primer trimestre del año, ¿ok? Donde no existía IGTF y al no existir IGTF, y no solo el IGTF, sino las restricciones de las transacciones entre cuentas de banco en bancos nacionales, cuentas custodias que las llaman, de divisas en bancos nacionales que se puedan transferir, no solo del banco, sino que yo iría incluso más lejos de lo que estábamos en el primer trimestre, sino que haya una cámara de compensación y los bancos, al menos aquí a lo interno, que están preparados. Las sanciones no limitan a que haya un mercado interno donde tú puedas transferir de diferentes bancos tus dólares en tus cuentas en divisa. Yo creo que si volveríamos a esa situación y, como te digo, implementando, iría más, aún más adelante con el tema de la dolarización financiera, volveríamos a ese estado en que ya pocos recordarán en el primer trimestre, Diego, pero la gente no estaba pendiente del dólar. El dólar, o mejor dicho, del tipo de cambio, Exacto. de cuánto todo el mundo se transaba en dólares tranquilamente. La gente sabía que el bolívar seguía depreciándose continuamente, pero no era el protagonista de la conversación diaria. Aquí se estaban hablando de otros Claro. temas, de la competitividad, cómo reduzco los precios, que ya también vamos a entrar en ese tema que mencionaste al principio sobre cómo veo el tema del sector empresarial y algunas recomendaciones. Pero hay que volver a esa conversación. Yo creo que la política cambiaria es insostenible actual. Creo que fue un grave error apostar nuevamente todo al Bolívar, a que la economía, el gran protagonista fuese el Bolívar. Eso generó una ralentización y ha sido insostenible, como vemos en el último trimestre del año. Así que yo volvería a esa situación donde sin IGTF, sin limitaciones en los intercambios entre cuentas, y iría más allá con el tema de la dolarización financiera, como se llama, como se le ha dado el nombre al tema de permitir que todas las operaciones posibles en la banca nacional con dólares, que para eso las sanciones no necesariamente nos limitan en ese sentido. Si bien no podemos tener un acuerdo directamente con el gobierno de Estados Claro. Unidos para hacer una dolarización completa, a nivel financiero sí podemos permitir y flexibilizar de manera que haya todo tipo de operaciones, incluso el financiamiento en dólares que se Claro. permita. Se estima que hay al cierre, si mal no recuerdo, alrededor de unos 1.500 millones de dólares en las cuentas de los bancos nacionales, y que bueno, que eso podría ser también un desahogo importante eh, para el tema del financiamiento que está tan restringido hoy en día. Vale, vale. Sí, por supuesto. A ver, y teniendo en cuenta este panorama, todo esto que se ha descrito, eh, vamos a hablar un poco acerca de cuáles serían los principales desafíos que este sector empresarial nacional tendría que enfrentar en el 2023, cómo blindarse ante toda esta serie de complicaciones que lleva algunas políticas que se han tomado, que lleva también o que puede llevar también el panorama mundial, ¿no? Porque tenemos un Fondo Monetario Internacional que ya augura que un tercio de la economía mundial podría entrar en recesión, sostiene que las economías de Estados Unidos, la Unión Europea y China se han desacelerado en conjunto. Entonces, ¿cómo ante esta dinámica, tanto internacional como nacional, cómo las empresas podrían actuar de la mejor manera, ¿no? ¿Dónde concentrar sus esfuerzos? Sí, bueno, par de comentarios antes de entrar en la pregunta directamente, que sirven un poquito de contexto. Creo que el tema de la confianza en el Bolívar se ha perdido totalmente. Eso es otra cosa que me gustaría resaltar antes de entrar, como te digo, en materia. No es un tema ya de lo que le inyectes a la banca en dólares. Me refiero al gobierno con la política que estamos hablando, que veía inviable porque simplemente se ha perdido la confianza, y tú apenas recibas bolívares lo que quieres es salir de ellos. O Sí, sea, no hay ningún tipo de confianza. Ya cuando se rompe esa dinámica es mejor, como te digo, pasar ya a un esquema mixto donde, bueno, se permitan todas las transacciones en divisas y específicamente en dólares.
También señalabas el tema del entorno global. Las perspectivas para el 2023 no son nada buenas a nivel mundial, tampoco lo son a nivel regional en Latinoamérica. Creo que el vecindario no ayuda. Entonces, en el marco de un contexto global, regional y específicamente nacional que no pinta bien en este comienzo de 2023, creo que las empresas tienen que poner muchísimo foco en el tema precio. O sea, este sigue siendo un país donde el principal driver de decisión, sobre todo cuando se trata de decisiones de productos y servicios masivos que tiene la gran población, el precio sin duda alguna es el driver que, que determina una decisión de compra. Y eso lo conecto con la cifra que hablamos de COVID. Este es un país muy pobre, donde la pobreza total, al menos a nivel de ingresos, es alrededor del 80%, como conversábamos. Y dentro de ese contexto, sin duda alguna, la gente no va a ser fiel a una marca, no va a ser No, fiel ni siquiera y esto es lamentable decirlo, pero bueno, en nuestra realidad, ni siquiera la calidad de un producto, un servicio. Eso por supuesto que importa, pero lo principal es el precio. Si tú luego de ser competitivo en cuanto a precio, puedes incorporarle además una calidad de atención, una experiencia del cliente de primera, bueno, eso sería el mejor de los dos mundos, ¿no? Pero creo que dentro de un mercado competitivo, el, en Venezuela el precio es el determinante, como decía, y por eso hago muchísimo hincapié. Y para tener un buen precio, bueno, hay que ser muy eficiente con la estructura de costos y gastos. Hay que tener, Diego, yo lo veo mucho en las consultorías que hago en el sector empresarial venezolano, empresas grandes, importantes en Venezuela, incluso me atrevería a decir que algunas transnacionales, y no tienen un control al menos detallado como debería ser de los costos y gastos. Y al final eso para mí es absolutamente fundamental, que tú tengas clarísimo cuánto cuesta cada uno de tus productos y basado en eso puedas, bueno, jugar con los márgenes y no me estoy refiriendo a tema de poner según tu estructura de costos, determinar el precio. Al final el precio lo tiene que determinar es el mercado, claro. pero tú tienes que tener clarísimo tus costos y tus gastos para saber hasta dónde puedes jugar con tus márgenes de ganancia para poder competir precisamente con Claro. el resto del mercado en precio. Entonces, sin duda alguna, el tema precio y otro tema que se conecta con esa formalidad que digo yo de la cifra es el tema del financiamiento. Creo que las empresas que tengan acceso al poquísimo financiamiento que hay hoy en día en Venezuela por las limitaciones que, que debes conocer del sector bancario nacional, hay muy poco financiamiento y solo las empresas que tengan mayor nivel de formalidad, que tengan a nivel financiero, que tengan sus estados financieros al día, que puedan mostrar números reales, sobre todo expresados en dólares, donde se puede, hay menos distorsiones y que se los puedan presentar no solo la banca nacional, sino que también hay oportunidades con banca extranjera, por supuesto, de venezolanos, pero que hacen vida en otras jurisdicciones. También hay mucho acceso al financiamiento por esa vía, pero para las empresas que tengan niveles de formalidad financiera importante, que tengan claro cuáles son sus estados financieros, que hagan sus proyecciones, su flujo de caja y puedan mostrar una formalidad también en cómo controlan el día a día de la compañía, que no es más que el gobierno corporativo, que es un término muy exótico a Sí, nivel nacional, pero al final el gobierno corporativo es precisamente los órganos de donde se hace el control de la gestión de las compañías. Eh, por ejemplo, una junta directiva, comités ejecutivos, etcétera, etcétera. Al tú mostrar esa robustez a la banca, y no solo a la banca, a cualquier alternativa de financiamiento que surja, bueno, vas a poder apalancarte y en Venezuela es una grandísima ventaja el tema del apalancamiento. sí, por supuesto, marcaría la diferencia, como usted bien dice, en un momento donde es difícil acceder a líneas de financiamiento y que ha hecho que las tasas de interés se eleven de esos financiamientos, que no siempre se hacen a través de la banca, ¿no? A veces se hace a través de particulares que Así es. están dispuestos a prestar dinero, lo hagan a unas tasas de interés muy elevadas realmente.
¿no? Así es, pero Tema mientras tú complicado. tengas mayor nivel de formalidad que depende de ti, que está en tu control, Sí, tú puedes tener acceso a un financiamiento mucho más económico, que por ejemplo un banco grande tiene una tasa, por supuesto, va a tener una tasa menor que un particular, un privado, un fondo privado, que también claro. los hay en Venezuela, que te pueda prestar, pero por supuesto que al ser un fondo privado corre mayor riesgo, no tiene la robustez de un banco, Sí, y al correr mayor riesgo prestándote plata a ti, te va a cobrar un mayor interés, porque bueno, al final hay un costo de oportunidad, que es uno de los términos financieros que todos deberíamos tener clarísimo. Eso en cuanto al tema financiamiento, ya hablé de precio, hablé del tema de la formalidad, que también va a repercutir en tema financiamiento, y creo que también el tema de la estrategia fiscal. sí, Eh, por el supuesto. tema de la estrategia fiscal es fundamental. En Venezuela, bueno, la informalidad sigue en ascenso, cada vez un menor número de empresas pagan impuestos y bueno, uno tiene que tener mucho fundamento en cuanto al tema fiscal a nivel empresarial venezolano. Y también otro tema que entra también en la dinámica del contexto en el que estamos haciendo negocios en Venezuela, el tema de, por supuesto, seguir muy de cerca el tema cambiario, sobre todo Claro. si se venden y tienen ingresos importantes en bolívares, ¿no? Sí, exactamente. A ver, Marcos, tengo prácticamente minuto y medio para despedir. Lamentablemente, pues el tiempo se nos hace muy corto para este tema tan interesante, ¿no? Eh, Quiero concluir agradeciéndole por haber aceptado la entrevista, por sus aportes y espero volver a contar en un programa siguiente con sus opiniones, ¿no? Cuenta siempre conmigo, Diego. Nuevamente, como te dije al principio, agradecido con la invitación. Un saludo muy fuerte hasta Táchira y a toda la gente de Táchira. Y bueno, como siempre, el entorno no pinta bien, pero las cosas que están en nuestro control, tanto a nivel personal y a nivel empresarial, que es lo que nos hemos enfocado en esta conversación, creo que es donde nos tenemos que enfocar, lo que está en nuestro control y para eso hay que ser muy disciplinado y planificarse muy bien. Creo que la planificación estratégica y financiera es sumamente importante y lo mismo que pasa con las empresas, creo que a nivel personal también nosotros tenemos que tener mucho control de nuestras finanzas. Por supuesto, vale. A ustedes que nos están viendo, recuerden suscribirse, activar las notificaciones y comentar siempre respecto a este tema tan importante, lo que se viene en el 2023, muchos desafíos en materia económica, seguiremos de cerca este tema.